Me dirijo a ustedes para pedir la participación de todos en la defensa del país, en la defensa de su comunidad, frente al enemigo común del COVID-19. La mejor cura para esta enfermedad es el distanciamiento físico entre los ciudadanos. Lávese la mano frecuentemente con agua y jabón abundante. Cuando salga a la vía pública o a hacer una diligencia en el espacio público, siempre lleve su mascarilla y prevenga el COVID-19. Mantengamos la reclusión domiciliaria la mayor parte del tiempo que le sea posible. Tengamos un mejor país con la participación y la unidad de todos. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública. Saludos a todos, bienvenidos y bienvenidas. Queremos pedir excusa debido a los problemas técnicos que se han presentado y que al fin nos permiten reiniciar las informaciones que cada día vamos, en los 3 días de cada semana vamos informando sobre el comportamiento del COVID-19. Iniciamos informando de que la plataforma Aurora alcanzó los 317.109 interacciones, de las cuales 14.533 asistencias médicas remotas fueron servidas. El número de emergencias atendidas, 354 en total. Con relación al comportamiento del sistema clínico hospitalario público y privado, informamos que al día del corte ayer teníamos 559 personas en hospitalización, constituyendo el 36.5% de ocupación hospitalaria. El número de unidades de cuidados intensivos monitoreadas son 343, de las cuales tenemos 106 pacientes ocupando las unidades de cuidados intensivos, representando el 18.9% de las 559 personas que están en hospitalización. El número de personas en ventilación, 61 del total de 106. Los fallecidos, 3 personas. Por otra parte, queremos ratificar a toda la población la necesidad de mantener las medidas de precaución y de prevención frente al COVID-19. El COVID-19 no ha desaparecido de la República Dominicana, ni se ha dado por concluida la epidemia de COVID-19 en República Dominicana, ni la pandemia que afecta al mundo en estos momentos. Por tanto, queremos reiterar a toda nuestra población de mantener el distanciamiento físico y el cuidado y vigilancia activa para no ser contaminados. Igualmente, el uso obligatorio de la mascarilla, tanto en los hogares que mantienen personas sintomáticas o que han sido declarados positivos, así como la salida a la vía pública, supermercados, mercados en los cuales vayan a adquirir bienes y servicios. Mantener estas medidas es imprescindible. Para reforzar el distanciamiento físico, entendemos que el mantenimiento del toque de queda y la medida de emergencia todavía son necesarias en nuestro país. Y pedimos a todo el sector político que hoy se congrega en el Congreso Nacional a aprobar la petición presidencial de prolongar el estado de emergencia que se ha solicitado al Congreso en razón
de que los motivos que originaron la petición inicial todavía se mantienen vigentes. De ese modo, podemos dar garantía de continuidad en la estabilidad en el manejo de esta epidemia que nos afecta. Los argumentos de que el Ministerio de Salud Pública no ha hecho compras para el COVID-19 son falsos. Hemos puesto órdenes por 150,000 unidades y hemos recibido un total de 50,000 donaciones de la Organización Panamericana de la Salud, totalizando para PCR un total de 200,000. Igualmente, en pruebas rápidas, debemos decir que más de 70,000 unidades de esta están siendo empleadas de manera racional y siguiendo la indicación del protocolo establecido por el Ministerio de Salud Pública, aplicada no de manera masiva como habitualmente se lleva la confusión a la población, sino focalizada en los criterios de aplicación de pruebas serológicas en cualquier parte del mundo. Las pruebas rápidas no son específicas para diagnóstico del COVID-19. Son un apoyo serológico nada más que sirven para los estudios epidemiológicos por un lado y en la labor clínica para establecer si un paciente tiene un proceso activo expresado en la positividad a la inmunoglobulina M o un proceso que ha pasado con positividad a la inmunoglobulina G. Por tanto, el uso de la prueba rápida tiene que ser discriminado y dirigido a la búsqueda de casos activos que lleva a cabo el Ministerio de Salud Pública, de manera que allí donde aparecen sintomáticos o personas que están en los mapas de contactos de casos positivos, procede la aplicación de las pruebas rápidas, o en aquellos confinamientos que se lleva a cabo en las cárceles nacionales, se procede a realizar a los casos que presentan sintomatología o que han tenido contacto con casos positivos, a realizar la prueba rápida y cuando son positivas a proceder con la PCR, que es la que definitivamente determina la positividad o negatividad de una persona. Pasamos a dar lectura al boletín número 71. A nivel global, la situación es la siguiente. El total de casos confirmados en todo el mundo es de 5.593.631. Solo ayer se produjeron 104.505 casos nuevos confirmados a nivel global. El número de defunciones en todo el mundo, 353.334 casos, de los cuales en el día de ayer se notificaron 4.221 casos. En la región de las Américas hemos alcanzado el total de 2.556.479 casos confirmados, de los cuales 60.254 sucedieron en el día de ayer. El número de defunciones en las Américas, 148.412 defunciones, de las cuales 2.584 fueron nuevas defunciones en las Américas. En República Dominicana la situación es la siguiente. El número de muestras procesadas, 76.930 por PCR. Los casos confirmados,
16.531, con un total de 463 casos nuevos registrados. El total de fallecidos, 488 acumulados. En el día de ayer ocurrieron 3 defunciones nuevas. La tasa de letalidad en el país continúa su descenso y se ha situado por primera vez en 2.95%, bajando del 3% o más que tenía en los periodos anteriores. El total en cuidados intensivos, acabamos de decir que son 106 en cuidados intensivos, 53.77% de los cuales están en el Gran Santo Domingo y el 34.91% en la ciudad de Santiago. La edad media de los afectados positivos, 41 años. El 54.95% corresponden al sexo masculino y el 80.96%, es decir, 12.896 de los casos se concentran en 12 municipios. La positividad de los casos en las últimas 4 semanas se sitúa en el día de hoy en 19.07%. Como pueden ver en la gráfica de recuperados y casos positivos, la línea de ambas continúa el paralelismo entre los afectados y la cantidad de recuperados, que como estamos mirando ya se sitúan en 9.266 en la medida en que se van dando los de alta epidemiológica en cada una de las direcciones provinciales y de área del país. La distribución de los casos por provincia es la siguiente. Distrito Nacional, total de pruebas realizadas de PCR, 19.856, de las cuales se reportan 133 casos nuevos, un acumulado de 4.268, una tasa de positividad de 20.83 y un total de 2.416 recuperados sin fallecimientos nuevos. Asua, 909 pruebas realizadas, 15 casos nuevos, 218 acumulados, 23.69% la tasa de positividad local, 97 recuperados, 0 fallecimientos. Bauruco, 69 pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 8 acumulados, 10% la tasa de positividad, 3 recuperados, 0 fallecimientos. Barahona, 786 pruebas realizadas, 17 casos nuevos, 160 acumulados, 23.51% la tasa de positividad, 66 recuperados, 1 fallecimiento. Dajabón, 51 pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 7 acumulados, 12.20 la tasa de positividad, 3 recuperados, 0 fallecimiento. Duarte, 4.326 pruebas realizadas, 4 casos nuevos reportados, 785 acumulados, 6.35% la tasa de positividad, 623 recuperados, 0 fallecimiento. Elías Piña, 69 pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 8 acumulados, 12.24% la tasa de positividad, 6 recuperados,
0 fallecimientos. El Ceibo, 99 pruebas realizadas, 6 casos nuevos, 25 acumulados, 24.69% la tasa de positividad, 5 recuperados, 0 fallecimientos. Espaillat, 1.649 pruebas realizadas, 1 caso nuevo reportado, 550 acumulados, 29.61% la tasa de positividad, 192 recuperados, 0 fallecimientos. Independencia, 23 pruebas realizadas, 2 casos nuevos, 7 acumulados, 35.29% la tasa de positividad, 1 recuperado, 0 fallecimiento. La Altagracia, 2.169 pruebas realizadas, 14 casos nuevos, 354 acumulados, 16.51% la tasa de positividad, 172 recuperados, 0 fallecimiento. La Romana, 2.287 pruebas realizadas, 10 casos nuevos, 479 acumulados, 19.4% tasa de positividad, 258 recuperados, 0 fallecimiento. La Vega, 4.502 pruebas realizadas, 2 casos nuevos, 889 acumulados, 13.63% la tasa de positividad, 578 recuperados, 0 fallecimiento. María Trinidad Sánchez, 871 pruebas, 7 casos nuevos, 137 acumulados, 11.39% la tasa de positividad, 105 recuperados, 0 fallecimiento. Montecristi, 176 pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 32 acumulados, 13.76 la tasa de positividad, 24 recuperados, 0 fallecimiento. Pedernales, 23 casos de pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 6 acumulados, 2 recuperados, 0 fallecimiento. Peravia, 904 pruebas realizadas, 1 caso nuevo, 108 acumulados, 9.85% la tasa de positividad, 78 recuperados, 0 fallecimiento. Puerto Plata, 1.468 casos de pruebas realizadas, 2 casos nuevos, 351 acumulados, 17.52 la tasa de positividad, 251 recuperados, 0 fallecimiento. Hermanas Mirabal, 967 pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 238 acumulados, 13.64 tasa de positividad, 162 recuperados, 0 fallecimiento. Samaná, 173 pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 33 acumulados, 8.49% la tasa de positividad, 24 recuperados, 0 fallecimiento. San Cristóbal, 3.338 pruebas realizadas, 40 casos nuevos, 950 acumulados, 27% la tasa de positividad, 427 recuperados, 0 fallecimiento. San Juan, 1.086 pruebas realizadas, 0 casos nuevos,
119 acumulados, 8.25% la tasa de positividad, 59 recuperados, 0 fallecimientos. San Pedro de Macorís, 1.114 pruebas realizadas, 2 casos nuevos, 132 acumulados, 8.65% la tasa de positividad de la provincia, 63 recuperados, 0 fallecimientos. Sánchez Ramírez, 1.105 pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 251 acumulados, 13.46% la positividad, 164 casos recuperados, 0 fallecimientos. Santiago, 6.432 pruebas realizadas, 18 positivos, 1.434 acumulados, 15.43% la tasa de positividad, 1.030 recuperados, 2 fallecimientos. Santiago Rodríguez, 248 pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 49 acumulados, 13.87% tasa de positividad, 35 recuperados, 0 fallecimientos. Valverde, 339 pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 88 acumulados, 24% la tasa de positividad, 47 recuperados, 0 casos de fallecimiento. Monseñor Noel, 1.290 pruebas realizadas, 4 casos nuevos, 340 acumulados, 20.5% la tasa de positividad, 229 recuperados, 0 fallecimiento. Monte Plata, 266 pruebas, 0 casos nuevos, 37 acumulados, 9.05% la tasa de positividad, 10 recuperados, 0 fallecimiento. Atomayor, 63 pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 14 acumulados, 6.25% de positividad, 11 recuperados, 0 fallecimiento. San José de Ocoa, 125 pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 22 acumulados, 15.09% la positividad, 12 recuperados, 0 fallecimiento. Provincia Santo Domingo, 18.691 pruebas realizadas, 174 casos nuevos, 4.322 acumulados, 21.9% de positividad, 2.111 recuperados, 0 fallecimiento. No especificado, 1.438, no especificado por lugar de residencia. 11 casos nuevos, 110 acumulados, 7.65% la tasa de positividad, 2 recuperados, 0 fallecimiento. Los totales, repetimos, 76.930 pruebas realizadas, 463 casos nuevos, 16.531 acumulados, 19.07% de positividad, 9.266 recuperados, 3 fallecimientos nuevos y un acumulado de 488. Por lugar de residencia, el 76.23%, es decir, 372 de los fallecidos están en 12 municipios que ya hemos señalado. La edad de fallecidos promedio, 65 años.
el 69.67%, es decir, 340 del total de fallecidos son hombres. Entre las comorbilidades predominan la hipertensión 26.84%, la diabetes 22.54%. Repetimos de nuevo la exhortación a toda la población a mantener la guardia y la observación de las medidas de higiene, así como sanitarias y de prevención que el Ministerio de Salud Pública ha estado exponiendo y exigiendo a toda la población. Tenemos que cortar la línea de transmisión del virus en todas y cada una de las comunidades nacionales, y esencialmente en estos momentos no se trata de la ausencia de servicios hospitalarios, sino de nuestra capacidad para, mediante las medidas de prevención y de contención del acercamiento y físico y social, producir el corte de la transmisión del virus a nivel nacional. Son deberes ciudadanos cumplir con estas obligaciones si queremos resultados positivos en nuestro país. El Gobierno Nacional continúa, y el Ministerio de Salud Pública a la cabeza, desarrollando el plan de contención del COVID-19, que, como ustedes han visto en las gráficas anteriores, aunque tenemos más positivos, las líneas de recuperación de la mayoría de los afectados va paralelamente con esta, expresando de que la mayoría de las personas que están sufriendo el COVID-19 se está recuperando satisfactoriamente. Cuidemos, lo queremos repetir, a los mayores en nuestros hogares y en los espacios públicos, porque son ellos los que están causando la gran diferencia en la tasa de letalidad que actualmente se observa en nuestro país y en otros países. Mantengamos la distancia, preservemos a los papás y los abuelos que están recluidos en nuestros hogares, sobre todo un llamado a los jóvenes que salen a las calles, que se juntan con sus amigos y con todo tipo de personas, a tener la previsión de no tocar, de no acercarse a los padres y los abuelos si han tenido contactos con personas sintomáticas o personas positivas durante sus salidas y el ejercicio de sus trabajos. Muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Le damos el paso a Lauri Lamar. Muchísimas gracias, muy buenos días. Ministro, en vista de que los contagios no han disminuido en esta primera fase de la desescalada, se registran a diario 300 y 400 personas contagiadas, y también en las últimas horas se han elevado un poco el número de fallecidos. ¿Esto podría ser un indicador que pueda influir en la entrada ya de la segunda fase, el 3 de junio, que pudiera, vamos a decir, indicar que pueden surgir nuevos brotes? Usted ve, los indicadores lo que están dando, estamos manteniendo una estabilidad tanto en la tasa de positividad de las pruebas que vamos realizando, que continúan su proceso de descenso. Igualmente estamos mirando la reducción de la tasa de letalidad. En esta gráfica usted puede ver el número en azul de los tamizados, los positivos en amarillo y la positividad acumulada, como sigue la línea de descenso ya por debajo de 20. Habíamos estado en 36%, de manera que ese proceso continúa, aunque lentamente.
habiendo pasado los días de esta primera fase de apertura, los datos que usted ve, estamos incrementando el número de pruebas, desde luego, pero todavía están dentro de la línea de comportamiento que ha tenido el país en las últimas semanas. De manera que hasta el día de hoy mantenemos, digamos, el control se sigue manteniendo. Podemos ver aquí, no sé, una gráfica que nos muestra el tema de los fallecidos, cómo se ha ido dando, que es una de las tasas a tomar en cuenta de manera permanente, así como la positividad y la letalidad. Aquí ustedes ven el comportamiento de los fallecidos, las líneas, cómo se ha ido poco a poco disminuyendo la tasa de letalidad, indicando en este momento, hasta el día de ayer, ahí un punto hacia abajo que va oscilando lógicamente, pero siempre hacia un descenso. Eso es la tasa de letalidad. Ya le mencionaba la tasa de positividad, que también ha ido disminuyendo progresivamente dentro del país. El número de casos está dentro del comportamiento que hemos tenido, como hemos dicho, de manera que todavía no tenemos un cambio drástico que nos pueda decir que la apertura de esta primera fase ha traído un brote importante, pero sí debo decir que estamos poniendo atención a algunas provincias. Ya estamos concentrados en el Gran Santo Domingo y San Cristóbal como las dos provincias que están dando las mayores manifestaciones y de cuidado en estos momentos. Sí, buenas, gracias. Le damos el paso ahora a Nelson Javier. Gracias, buenos días. Quiero darle un abrazo digital a todos los colegas periodistas, los que están con nosotros en esta mañana y los que están en sus respectivos trabajos. Un abrazo bien fuerte. Y para usted, ministro, mi respeto. Quiero preguntarle, los pasos de seguimiento que tienen con las personas que han sido contagiados con el coronavirus, ¿qué está haciendo Salud Pública con ellos? Y de segunda mano, quiero preguntarle, entiendo que no es a destiempo, ¿cuál es la logística y la prevención que presentará Salud Pública para las elecciones venideras del día 5? Dios le bendiga, ministro. Bien, el sistema de seguimiento epidemiológico es una técnica ya establecida dentro de la especialidad que una vez que son localizados y notificados y confirmados los casos positivos, los epidemiólogos de campo hacen el levantamiento relatado por el propio paciente de los contactos que ha tenido el caso positivo. Y con ello se levanta, digamos, esa madeja de casos, de contactos que ha tenido el paciente positivo y sirven de base al listado de seguimiento que se da a esos pacientes. Esos pacientes, una vez que presentan sintomatología, inmediatamente se siguen vía telefónica o con visitas domiciliarias. Y eso se hace en conjunto con las Fuerzas Armadas, el Servicio Nacional de Salud y las direcciones provinciales y de áreas del Ministerio de Salud Pública. Cada caso de eso se va siguiendo y una vez que alguno de estos que ha tenido contacto con un positivo, se procede a la realización de las pruebas de lugar y al aislamiento de la persona hasta tanto tengamos el resultado del PCR, que es la prueba que se manda a hacer inmediatamente cuando es positivo o cuando es parte de la trama de contactos de ese caso positivo y que ha dado signos clínicos o manifestaciones de que algo se está moviendo en estos pacientes. A veces son estos precisamente los candidatos para la realización de las pruebas rápidas que tanto se habla.
que no tienen una aplicación masiva como habitualmente se malentiende, sino que se focaliza en esa persona específica que es un contacto de un positivo que está haciendo sintomatología. Entonces le hacemos una prueba rápida para saber si es IgM positivo o no. Como tiene un proceso activo manifiesto, lo que se espera es que dé IgM positivo, no IgG, que se presentan posterior a las afecciones virales en los pacientes. Si esta prueba da IgM positivo, entonces procedemos a realizar el PCR, que sí es específico para la realización del PCR. Eso por un lado. En torno a la siguiente pregunta sobre las estrategias para las elecciones, nosotros siempre hemos mantenido el contacto con la Junta Central Electoral y estamos en la mejor disposición, y eso haremos, de mantener activo las direcciones provinciales con fines de que se mantenga durante el proceso electoral, ayudar a la Junta a que esa situación de distanciamiento, de llevar la mascarilla y de que parte de su personal esté en condiciones para la prestación del servicio cívico que llevan a cabo, pues todo se dé dentro de un ambiente favorable a la no difusión de la enfermedad. Gracias. Le damos el paso ahora a Catherine Hernández. Ministro, buenos días. Un gusto saludarle en nombre del equipo de CDN. Es un placer. Queríamos preguntarle con relación a cuál es la posición del Ministerio de Salud Pública, una vez que en las últimas horas algunos dominicanos que han retornado al país, por ejemplo, ayer regresaron de España, 198 dominicanos y 14 de ellos resultaron positivos para la prueba rápida de COVID-19. ¿Cuáles son las medidas que van a implementar para no solamente el retorno de la emergencia, sino también una vez que ya sean reaperturados los aeropuertos a principios de julio, tal y como está previsto según el plan que ha establecido el gobierno nacional? El protocolo para manejo es más o menos el que acabo de decir. Si una persona que viene en vuelo se le realiza la prueba rápida y da IgM, se debe proceder inmediatamente con él, separándolo y realizarle la prueba del PCR, que sería confirmatoria para los casos. Pacientes que dan IgG, en estos casos, según el nuevo protocolo que se ha puesto ya en manos de pacientes que no tienen historia epidemiológica de vinculación con casos positivos o que vienen con pruebas de PCR realizada al país, no es necesario su confinamiento. Si tienen en sus hogares la posibilidad de seguir la cuarentena. De manera que son casos que la Dirección de Epidemiología y los médicos apostados en los aeropuertos tienen que tomar para dirigir esos pacientes, aquellos que van a los centros de aislamiento y aquellos que pueden ir a mantener, si reúnen las condiciones, su cuarentena dentro de sus hogares y con las previsiones sanitarias que ya hemos explicado de manera constante. La segunda pregunta que me hacía... No, quería preguntarle si usted no está preocupado por estos dominicanos o en general, una vez que se abran los vuelos a la República Dominicana por un posible rebrote que haya de coronavirus. No lo digo desde el punto de vista personal, evidentemente lo hago desde su posición como ministro de Salud Pública. Y quería retomar la pregunta que hizo mi compañero Nelson Javier con relación a cuál es la posición del Ministerio de Salud Pública una vez que los comicios se llevarán a cabo el 5 de julio. Los protocolos que se han tomado, ¿están ustedes totalmente de acuerdo? ¿Cómo va ese proceso? Si hay algún cambio que podamos informar. Bueno, con relación a los vuelos, todavía no tenemos vuelos que no sean vuelos ferries autorizados. En su momento veremos
la decisión que se toma con relación a la siguiente fase. El Ministerio actúa en base y está trabajando de recolectar toda la información necesaria para trabajar y tipificar esta primera fase desde el punto de vista sanitario. ¿Qué ha pasado con este nivel de apertura que estamos viendo? Que, como ustedes mismos estarán de acuerdo conmigo, la gente pues se ha ido un poco más y tenemos mucha gente en la calle. De manera que lo que estamos midiendo es un comportamiento social un poco más liberal que lo que las condiciones mismas estaban estableciendo. Los datos, como decía, actualmente tenemos una tasa de letalidad que ya bajó del 3%. Tenemos una tasa de ocupación hospitalaria que se mantiene también con un nivel aceptable que no ha variado significativamente en un 36.5%, con un nivel de 18.9% de ellos en las unidades de cuidados intensivos. E igualmente la tasa de positividad tampoco ha tenido una variación, sino todo lo contrario, una tendencia hacia la baja. El número de casos que ustedes van viendo, se ha incrementado el número de pruebas, pero se ha incrementado el número de recuperados también. La preocupación nuestra no está tanto en el número de positivos que estamos teniendo, sino más bien en la letalidad, en la positividad que vamos encontrando y en la recuperación que vamos viendo en los pacientes, y en cuanto a la capacidad de la estructura hospitalaria y clínica del país de dar respuesta a la demanda que la epidemia va produciendo progresivamente. Los protocolos están establecidos y deberán continuar. Después de las elecciones del 5 de julio, tendríamos una evaluación diferente y eso va a producir una determinación, esa evaluación por parte del gobierno acerca de cómo seguir la conducción de este proceso epidémico en el país. Si los indicadores, digamos, al 5 de julio continúan como estamos expresando actualmente, yo creo que el país puede seguir su curso de expansión, pero vigilada y sin que la población tenga o piense de que el COVID-19 ha desaparecido, porque los datos que estamos ofreciendo diariamente de manera transparente está llevando a la opinión pública la información del virus, y por tanto debemos todos y cada uno de mantener las previsiones, los cuidados, las medidas de higiene, el distanciamiento social en el plano laboral, en las calles, en los centros de expendio de bienes y servicios. Es decir, es una nueva cultura en ese sentido, hasta tanto el Ministerio de Salud emita la resolución definitiva dando por cerrada la epidemia nacional. Gracias. Vamos a darle el paso ahora a Altagracia Ortiz. Buenos días, ministro. Altagracia Ortiz, del periódico Hoy. Quisiera preguntarle cómo definiría usted en este momento la situación epidemiológica de la provincia de Duarte y su municipio principal, San Francisco de Macorís. La pregunta número 2 es: hay una disputa en el día de hoy entre médicos especialistas, el Colegio Médico y la Superintendencia de Salud por las pruebas PCR que están pidiendo los cirujanos, y todo el que va a hacer un procedimiento médico pide una prueba PCR a los pacientes. ¿Está protocolizado eso? Y una última pregunta, porque me tocó el turno de último, es la tasa de letalidad diaria. Usted generalmente da una tasa de letalidad cada 4 semanas, pero la diaria, yo por ejemplo me pregunto, si reviso el boletín número 70 de ayer, dice que había en las unidades de cuidado intensivo 111 personas. En el día de hoy, a mí me llama la atención y lo pregunto, 4 personas fallecieron, 4.
esas son las personas que faltan en las unidades de cuidado intensivo. ¿Nos podría explicar eso, por favor? No necesariamente. Tenemos el de alta o el pase a una sala que no es de cuidados intensivos. Por tanto, el movimiento de una sala de cuidados intensivos es muy variable. No es solamente porque se muera, sino que si mejora y no necesita estar en una unidad de cuidados intensivos, se pasa a otra sala, aunque sigue hospitalizado, pero no está en cuidados intensivos. Por tanto, no vamos a usar una sala de cuidados intensivos cuyo costo es mucho mayor para una persona que ya ha rebasado la condición de urgencia grave y se pasa a otro nivel de hospitalización. De manera que ahí no hay una relación entre fallecimiento o no. No significa de que porque hoy tenemos 3 fallecidos, que esos 3 son de los 61 que están en cuidados intensivos, en modo alguno. Por otra parte, con relación a la provincia Duarte que usted dice, hoy yo leí justamente lo individualizado los datos. Duarte hoy se le han hecho 4.326 pruebas de PCR. Tiene 4 casos positivos reportados en el día de hoy y un acumulado de 785, con una positividad, y esto es importante, de 6.35% en este momento. Los recuperados, 623. Fíjese usted que de un acumulado de 785, 623 ya pasaron la enfermedad. Aunque, lógicamente, en la fase inicial, cuando la circulación comunitaria del virus se manifestó allí, se acumularon una gran cantidad de fallecimientos que totalizaron al día de hoy 84, encabezando prácticamente el país en esa dirección. Pero fíjese usted que el comportamiento de Duarte es muy estable, tasa de positividad baja, tasa de incidencia también baja, es decir, ha ido bajando y estabilizándose igualmente. Para agregar más a su pregunta, debo agregar que San Francisco de Macorís tiene un total de 14 personas hospitalizadas solamente, de las cuales 2 están en UCI. Y tiene un egresado clínico con un total de 53 camas para UCI que tiene. Solo tiene 2 ocupadas. El número de camas de COVID que tiene son 145 en total, de las cuales solo 14 están ocupadas. De manera que fíjese usted, entre el dato que da el boletín epidemiológico y el comportamiento hospitalario, hay una armonía, una correspondencia entre el comportamiento hospitalario y el comportamiento epidemiológico que estamos señalando, e igualmente con la tasa de incidencia y la tasa de recuperados que estamos teniendo. San Francisco, creo que dentro del comportamiento epidemiológico va bien y es un modelo de la intervención que se hizo allí y que esperamos para todos los pueblos en los cuales estamos interviniendo resultados similares. Están pidiendo a los pacientes una prueba de COVID y la Superintendencia de Salud dijo que no es necesario en el día de ayer. Eso está protocolizado en el Ministerio de Salud. Para hacer una cirugía, un paciente debe presentar una prueba de COVID positivo o negativo.
de COVID, como decía la Cizarril. No es necesario. Lo que los médicos deben estar con las medidas de protecciones que tienen que tomar para realizar procedimientos de esa naturaleza. Pero tener la prueba no puede ser un requisito obligatorio para pacientes de esta naturaleza. O sea, si un paciente de COVID necesita una apendicectomía, no la tiene y tienen que operarlo. ¿Cómo lo van a operar? ¿O lo van a dejar morir? Lo que tienen que hacer los médicos es tener la debida protección, la bioprotección, para hacer la intervención y evitar que ese paciente COVID positivo muera por una sepsis, por explosión del apéndice, etcétera. Pero no dejar de hacer el procedimiento. Tienen que hacerlo. Lo que tienen que hacerlo es en condiciones de protección. Condiciones de protección. Muchas gracias. Gracias.